10 de la mañana y como decíamos, entrevistas en nuestros estudios con la visita del doctor Nicolás Chetti. Saben ustedes que él es el director del Hospital Municipal, que ha habido en los últimos días algunos temas, bueno, hay siempre, ¿no? Temas con el hospital, pero ha habido algunos temas puntuales. Uno que fue una tarea que ellos hicieron, en el caso de nuevas técnicas, nueva incorporación de nuevas tecnologías. Y el otro, el caso de meningitis, que se planteó en nuestro medio y que trajo mucha inquietud. Los saludamos primero y después vamos a las preguntas. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Muy bien, gracias por dedicarnos unos minutos de tus ocupadas mañanas, y sobre todo los lunes, supongo. Bueno, ¿qué podemos hablar? Primero vamos al tema que generó posiblemente más inquietud en la población, el caso de meningitis, producido en nuestro medio. Sí, bueno, nosotros dimos un comunicado la semana pasada, justo había hablado con Matías, que fue el que lo solicitó, digamos, de acuerdo a... Nosotros tenemos un protocolo de comunicación que estamos tratando de que se respete, básicamente porque trabajamos y respetamos la confidencialidad de los pacientes. Entonces, hay algunos mecanismos y nosotros por ahí vemos que sale información que no es exacta y que no surge desde la fuente oficial, entonces estamos tratando de ser bastante estrictos en ese sentido. Y como te decía, se sacó un comunicado explicando esto. Había ingresado una paciente la semana pasada con un cuadro de meningitis bacteriana, que bueno, está cursando su internación todavía y fue una presentación no muy típica, pero bueno, por suerte se pudo llegar al diagnóstico y empezar con su tratamiento. ¿El estado de la paciente hoy cuál es? No, la paciente permanece internada y digamos con una evolución lenta, pero bueno, todavía continúa en terapia intensiva. Lenta, favorable, digamos, sí, de recuperación. Por ahora sí. Sí. ¿Qué tiene que tener en cuenta la población puntualmente? No cuando se producen estos casos, porque en todo caso esta es la resultante de, pero digamos, la prevención no es para cuando se produce un caso, ¿verdad? Exactamente. La prevención es precisamente la permanente. Entonces, si uno tuviera, porque hay alguna inquietud respecto de los espacios masivos, ¿no es cierto? ¿Son factores contaminantes, por ejemplo, la antesala de determinadas cuestiones, llámese la de un médico, llámese los turnos en algún lugar, llámese, qué sé yo, de pronto en algunos comercios, puntualmente, ¿no? Sí. Farmacias. Es decir, el hecho de que haya gente en un lugar, ¿es un peligro potencial? Digamos así, habitualmente estas patologías, fundamentalmente esta, está causada por un germen que habitualmente vive, digamos, en el ser humano. Muchos de nosotros lo tenemos en la faringe, alojado ahí, la bacteria vive ahí, y algunas personas que por X circunstancia tiene una alteración en su sistema inmunológico y puede ser por una enfermedad crónica, por estrés, por mala alimentación, por mal descanso, por un montón de factores que muchos son, digamos, muy evidentes y muchos uno los toma como cosas que no nos pueden traer problemas y sin embargo también son muy importantes y desarrollan la enfermedad. O sea que no tiene que ver exclusivamente con los lugares donde, como vos nombrabas recién, y por ahí hacías más hincapié en la sala de médico y demás, sino que puede pasar esto en tu casa, en la escuela. Me refiero a la transmisión de las bacterias o del germen. Y muchos incluso cursan enfermedades por la misma bacteria mucho más benignas y la pasan, digamos, sin necesidad ni de internación ni de tratamiento, y otros les puede costar la vida. ¿En qué va eso? Básicamente en cómo responde nuestro sistema inmunológico ante la agresión.
Por eso es importante básicamente hacer hincapié en medidas generales de prevención. O sea, tener un descanso saludable, una alimentación saludable, hacer actividad física, no fumar, no ingerir sustancias tóxicas, tener una vida de relación, o sea, cosas que están demostradas que favorecen el bienestar y fortalecen nuestro sistema inmune. Básicamente eso. Y obviamente que si tenemos algún cuadro de enfermedad, que puede ser un resfrío, una bronquitis, medidas de prevención de siempre, o como cuando surgen los brotes de gripe, que se refuerzan, que son el lavado de manos frecuentes, el tratar de estornudar en el pliegue del codo, pero básicamente lo que funciona ahí más que nada es la prevención con el tema de la higiene, el lavado de manos y de los utensilios y cosas que utilizamos frecuentemente. ¿Es asintomática o presenta síntomas inequívocos, digamos? Tener... ¿La meningitis? Sí. No, la meningitis tiene un cuadro típico que es dolor de cabeza intenso, fiebre alta muchas veces, y algunos hallazgos en el examen físico puede ser rigidez en la nuca, vómitos, molestias a la luz. Ese es el cuadro, digamos, más florido, más típico y demás. Hay muchos pacientes que se presentan con todos los síntomas y hay pacientes que se presentan con síntomas muy, digamos, atenuados, pero eso también depende de la respuesta del organismo. Los pacientes que por ahí tienen menos capacidad de respuesta, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos que están en tratamiento con quimioterapia, o aquellos que tienen un déficit inmunológico muy importante, por ahí la reacción no es la adecuada y no manifiestan estos síntomas porque su organismo no puede luchar en forma tal de generar las sustancias que te producen la fiebre o que te producen un montón de cosas que hacen que uno se alerte. En esta, como en otras patologías, ¿la detectación temprana es un factor coadyuvante? Sí, obviamente. O sea, como cualquier enfermedad, si el tratamiento es precoz, habitualmente el resultado puede llegar a ser mejor que el esperado. Muchas veces no, muchas veces sí, pero digamos que obviamente cuanto antes podamos atacar esta o cualquier otra patología o incluso prevenirla, es mejor. No con el ánimo de ser agorero, pero también en función de ser realista. Esta enfermedad cobra vidas también. Sí, la meningitis en general depende digamos, la causa, seguramente va a depender también del pronóstico. Y muchas veces cobra vida o muchas veces deja, fundamentalmente en los chicos y chiquitos, deja secuelas que son importantes. Entonces, lo importante de completar el calendario de vacunación en el caso de los chicos, las medidas que decíamos hoy de prevención para mantener mantener un sistema inmune fuerte, que son las medidas generales y las medidas de higiene. ¿Estos pacientes requieren una atención de aislamiento específica, profiláctica? Depende de la bacteria. En el caso son 24 horas de aislamiento respiratorio hasta el inicio del tratamiento, y hay algunos otros cuadros virales que también por ahí se pueden llegar a precisar algún aislamiento respiratorio, pero después habitualmente no. Que se presente en un periodo determinado implica que hay que tener cuidado sobre situaciones especiales de clima, de rigor de frío, ¿o no? No hay relación. No. Bien. No, porque viste que se tejen muchas historias con esto, entonces es bueno aventar por un lado que no hay un periodo determinado donde esto se produzca, para estar alertas todo el tiempo, porque si no nos quedamos tranquilos, si hace calor no hay meningitis. No, porque eso también va variando la etiología, o sea, la causa que genera la enfermedad. La meningitis lo que te habla es inflamación de la meninge. La inflamación de la meninge puede ser por una bacteria, puede ser por un virus o puede ser por un sangrado. Por eso te digo que muchas veces uno escucha meningitis, tiene una meningitis, hay que ver el origen de esa meningitis, si es algo infeccioso, si es algo irritativo, si es algo químico. ¿No hay nada para anteponer, ninguna vacunación, nada?
Sí, obviamente las vacunas, para esto y para todo, las vacunas, el cumplimiento del calendario. El calendario, sí, pero nada específico extra, no, digamos. Después, indicación de vacunarse por no. Bueno, creo que hemos echado luz sobre este tema. El otro tema que ustedes presentaron como una innovación, ¿le explicás un poquito a la gente de qué se trata y cuáles son los beneficios a futuro, ¿no? Sí, nosotros, digamos, en nuestros propósitos dentro de la institución es básicamente trabajar en el tema de calidad en atención de la salud y en el tema de seguridad fundamentalmente. ¿Por qué? Porque creemos que estamos convencidos de la propuesta de trabajar en este tema, porque tenemos que tener en cuenta que el error en médico, el error en medicina es la tercera causa de muerte en el mundo, cosa que uno por ahí no lo tiene presente. Y hay muchas situaciones que generan errores y tenemos muchos mecanismos para poner en marcha para evitar esos errores. Que esos errores a su vez pueden devenir no solamente en una muerte, sino en reacciones adversas, tratamientos innecesarios, gastos innecesarios y un montón de cosas. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la misión de nuestra institución, que es básicamente brindarle la mejor salud posible o la mejor atención en salud posible a la ciudadanía de Coronel Pringles, estar preparado para la emergencia y trabajar básicamente en estos temas. Y la Organización Mundial de la Salud propone un esquema de trabajo en base a 6 metas. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar en esas metas. La primera meta es la identificación correcta de los pacientes. Identificación correcta me refiero a que el Ricardo Giacone sea Ricardo Giacone al momento de hacerle un estudio, darle la medicación y demás. Para eso necesitamos que esté identificado en el sentido de que no nos podamos equivocar de paciente, que no haya otro Ricardo Giacone que por ahí reciba la medicación por el que le correspondía. Que no será fácil hacerlo con Giacone, pero sí con García o con Rodríguez. Con Pérez, con Martínez o con un Rodríguez. Montón de cosas. Sí, claro. O con un paciente que estaba en una cama y lo cambiamos a otra porque surgió algo y seguimos pensando que el paciente estaba en esa cama. Habitualmente en muchas instituciones es el paciente que está en la habitación y lo rotaron y recibe la medicación que no era para él. Entonces, para hacer estas cosas se recomienda una identificación inequívoca. Para eso, nosotros tomamos 3 datos duros que son el nombre y el apellido, el número de documento y la fecha de nacimiento. Con esas 3 cosas, la posibilidad de error es muy, muy pequeña, o sea, que se repitan esos 3 datos. Entonces, nosotros, después de ver las posibilidades que teníamos, con la ayuda de la cooperadora y demás, compramos unas impresoras y un sistema de pulseras. Entonces los pacientes, a partir ya de noviembre, se empezó una prueba piloto en el área materno-infantil. A su ingreso son identificados con una pulsera que se coloca en la mano izquierda, donde lleva el nombre, el apellido, el número de documento y la fecha de nacimiento. ¿Cuál es la idea de esto? Que el hecho de tener la pulsera no nos asegura nada. Lo que debemos hacer es cumplir todo lo que viene después de la pulsera, que es que cada vez que ese paciente se le va a extraer sangre, se le va a hacer una práctica o se le va a hacer una medicación, el enfermero, el técnico, el médico o quien corresponda, le pregunte: usted es tal persona, su número de documento es tal, y corroborarlo con lo que tiene en la pulsera. Eso se debe hacer en voz alta y viendo que todos los datos coincidan. Y después de eso se procede a la práctica. Esto lo que hace es evitar errores en esas cosas. Claro, yo te escucho y pienso, esto es casi elemental, pero no se estaba haciendo. O sea, no estaba determinado, claro, digamos, ¿no? Esto es, como vos decís, es casi elemental, como muchas cosas de la seguridad en medicina, y que por ahí no están implementadas y no se hacen, y yo creo que debemos ser uno de los pocos hospitales en la región que lo implementa, y siendo de un pueblo chico y de un hospital chico y demás. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que nosotros lo que podemos brindar a la gente es, yo siempre digo que por ahí nosotros
nunca vamos a hacer, obviamente, la Fundación Favaloro ni demás, pero podemos trabajar como en la Fundación Favaloro. Claro. Sí, o debemos trabajar. Yo soy un convencido de eso. Así como nosotros no somos la BBC de Londres, pero tenemos que aspirar a ser la BBC de Londres. Entonces, bueno, estamos trabajando en todas esas medidas que son, como vos decís, básicas y elementales. Y que desde hace ya más o menos 15 años se empezó a trabajar mucho, fundamentalmente, como todo, bueno, arrancó en Estados Unidos y se pusieron a ver la cantidad que te decía, de muertes y de errores que se producían, y es una cosa impresionante. Entonces, trabajamos con vidas humanas y tenemos la seguridad equivalente a lo que es el bungee jumping. O sea, nosotros tenemos que tener, si tenemos 3 columnas donde la empresa más segura y la actividad más segura por lejos es la aviación, y de la cual todos nos copiamos y trabajamos para eso. Y después tenés actividades que van cayendo en nivel de seguridad. Bueno, nosotros estamos muy lejos. Nosotros me refiero, no en Pringles, sí, claro. En el mundo, por supuesto. La medicina. Entonces, se está trabajando muy intensamente en tratar. Nosotros tenemos que tener el mismo nivel de seguridad que la aviación. ¿Por qué? Porque trabajamos con vidas humanas. Bien, hablaste de la primera etapa de esos 6 puntos. Claro, no, nosotros estamos trabajando en varios puntos. Bien. Estamos, otro punto es la comunicación segura, o sea, que la comunicación sea eficiente, que también se está trabajando. Un programa de cirugía seguro, con un checklist quirúrgico también sacado de la Organización Mundial de la Salud, que también se empezó a implementar ya hace 1 año y pico. Y 2 o 3 temas más que se van a ir desarrollando en el transcurso de los meses que vienen. Pero digamos que la idea es trabajar básicamente y fuertemente en seguridad del paciente. La gente o los integrantes, digamos, de la institución de a poco se van también informando, se va formando la gente. Es un proceso que va a llevar su tiempo, pero una vez que logremos generar esa cultura de seguridad, indudablemente nos vamos a ver beneficiados todos. Claro, porque además es lo que vos decís, vos estás de alguna manera chocando con una rutina, ¿no es cierto?, con personal que tiene años y años en el servicio de salud y que conocen al Negro Suárez y al Rengo tal, pero no saben cómo se llaman ni qué documento tienen, y eso es un inconveniente. Obviamente, o sea, tenemos un montón de trabas culturales, lo que vos decías, esto del siempre se hizo así, del claro, yo no me equivoco, pero bueno, nuestra función es tratar de trabajar para que todas esas cosas que ya están preestablecidas se vayan modificando para mejorar. Si podemos hacer algo para evitar un error, bueno, tenemos que trabajar en eso. ¿Encontrás resistencias o encontraron resistencias en la gente para adaptarse a estas nuevas normas, digamos? Siempre, por eso te digo, como toda cosa nueva, la primera es cuestionarlo, ver por qué se hace, pero no nos pasa a nosotros, pasa en el mundo. Y bueno, lo importante es trabajar, explicar, mostrar resultados, y después la gente de a poco se va convenciendo. Cuando uno muestra datos duros, ve la evolución con la implementación de estos programas, de a poco se van enganchando cada vez más. Nosotros ya en muchos sectores se nota la mejoría, se nota la adhesión, se nota el compromiso que la gente le va poniendo. ¿Por qué? Porque van viendo que es algo para mejorar. Respecto de la persona accidentada, el último accidente en una camioneta y una moto, ¿esta persona fue derivada a Bahía Blanca? Como decía la versión extraoficial, no teníamos versión oficial de que había sido remitido a Bahía Blanca. Claro, es que ponele, volvemos a este tema, es que por ahí nadie pidió la información. Ajá. Pero bueno, el paciente fue a hacerse un estudio, una tomografía, que nosotros no contamos con tomógrafo, se hizo la tomografía y volvió nuevamente al hospital. Ah, volvió al hospital, luego del estudio. Sí. Bien. ¿Qué pasó, che? Se nos quemó una luz, Matías. No importa demasiado, estamos bien igual. Se queman también. Sí. Bueno, alguna vez hablamos contigo de un tema
y quedamos en volver sobre ese particular algún día cuando existieran los elementos para poder corroborarlos. Todos los fines de semana, bueno, todos los días, casi todos los días tenemos el accidente diario, ¿no? El choque diario. A su vez tenemos el refuerzo de ser vecinos de una ruta complicada. Alguna vez te pregunté, ¿se podrá determinar algún día cuánto le cuesta al hospital de Pringles la cuestión accidental, es decir, las personas que se accidentan, cuánto le cuestan? Porque esto tiene un costo para el erario municipal. ¿Está en camino a eso? ¿Se cuentan con los elementos como para poder arribar prontamente a decir, bueno, en Pringles, además de perderse vidas humanas, como alguna vez ocurre, también hay daños materiales importantes y también hay un costo de la salud? ¿Esto estamos en condiciones de ir acercándonos a saberlo? Sí, o sea, por ahí no le hemos puesto, pero sí uno se tomara X cantidad de tiempo o periodo de tiempo y buscara la cantidad de episodios que se sucedieron, seguramente se pueden sacar los costos de esto. No solamente esto, todo en salud tiene costos. O sea, por más que no se pague en el momento, o sea, lo pagamos a través de nuestros impuestos y demás, y todo tiene un costo y un costo cada vez más elevado. Entonces también es importante pedirle a la gente que colabore en lo que pueda con la cooperadora, con el hospital, porque cada vez se hace más difícil mantener un nivel de atención adecuado como el que tenemos hasta ahora. Pese a que tenemos una ciudad que no crece poblacionalmente o que crece muy poco, ¿no? No, pero bueno, pero crecen también las prestaciones que se... Sí, claro. No, eso es cierto, sí, por supuesto. Pero digo, si tuviéramos una población de crecimiento demográfico importante, estaríamos en serios problemas, que los tiene, por ejemplo, yo recuerdo haber conversado con diferentes intendentes de Bahía Blanca y tener un problemón respecto de esto, ¿no? El crecimiento demográfico de Bahía Blanca, que no fue un crecimiento normal de su población, sino que fue exógeno, ¿no es cierto? Porque vino mucha gente a radicarse a Bahía Blanca. Entonces eso le produjo un desequilibrio en la atención de la salud tremendo, ¿no? Sí, pero nosotros también tenemos otra cosa que tenemos una población muy envejecida. Tenemos un porcentaje de adultos mayores muy importante que va en aumento. Como consecuencia de que los jóvenes se van. Claro. Es que todo es un cuello de botella. Si vos te pones a analizarlo, eso de todo tiene que ver con todo es absolutamente real. El hecho de tener una población que no crece implica que tengas una población cada vez de más gerontes, ¿no? Sumado a esto, que el ciclo vegetativo, por suerte, para los que tenemos alguna edad, dura más, aspiramos a vivir unos cuantos años más. Nico, la última pregunta tiene que ver justamente con la evolución tecnológica, ¿no? Desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de estar en red, pienso yo, ustedes en tiempo real con un montón de cosas que pasan, ya no solo en la Argentina, sino en el mundo de consultas permanentes. ¿Cuánto ha impactado esto en la atención de la salud? Digamos, primero en la medicina en particular, pero luego, naturalmente, en la atención de la salud. Este desarrollo tecnológico que es incesante, que nos sorprende permanentemente. Mucho, y para bien, obviamente, y para lugares como el nuestro, mucho más. Hoy tener la posibilidad de, a través de un teléfono, comunicarnos con un neurocirujano, mandarle una imagen y algunos otros datos y tener una respuesta de cuál puede ser la conducta a seguir con un paciente, sin tener que ir el paciente y demás, es algo que en la atención diaria tiene un montón de beneficios, más allá de todo lo que surge a través también de la parte formativa, ¿no? La posibilidad de hacer ateneos en línea con hospitales como el Hospital del Cruce o el Hospital Garrahan, que de a poco se van enganchando cada vez más la gente de nuestra institución también, y a la que tenemos acceso a través de en este caso de Doctor Red y demás, que es una red de telemedicina a la cual ya pertenecemos desde hace unos cuantos años.
Entonces te da un montón de facilidades, como también de participar activamente en sociedades médicas o en congresos o en lo que fuere. Así que a nosotros, la verdad que a nosotros, me refiero en general a la gente del área de salud, los beneficios son cada vez mayores. Se acaba de votar media sanción a un tema complejo, un tema que atraviesa toda la sociedad argentina, que tiene como protagonistas a las mujeres básicamente, pero que obviamente no están fuera del conocimiento y de la responsabilidad de los hombres, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto de la ley? ¿Aprobación? ¿No aprobación? Sí, yo estoy a favor de la legalización. Legalización. Sí, porque no hay que confundir estar a favor del aborto, porque esto se planteó, a veces hasta me parece, en defensa de argumentos que no eran del todo leales, ¿no? Porque me parece que lo correcto es decir, estoy a favor o en contra de la despenalización, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Yo estoy a favor de la vida, por eso tenemos un rol en la sociedad que trabaja activamente en ese sentido, pero en el caso puntual estoy también a favor, como decir, de la legalización y de la libre elección. ¿Las consultas sobre este particular son frecuentes en el hospital? No, la realidad es que obviamente por ahí surgen algunos casos, pero por suerte nosotros no tenemos una casuística muy importante en ese sentido. Así como incluso de abortos clandestinos con complicaciones importantes, si bien hemos visto, no es algo de... No son números que asusten, digamos. No, por lo menos en nuestra localidad. Muy bien, caballero, gracias por la visita. Vaya a... ¿El dolor de panza pasó? Dice que sí. No va a participar, más o menos, hace señas. Bueno, vas a tener que atender a tu hija. Sí. Gracias, Nico, como siempre, por prestarte a nuestra convocatoria. Y una cosa importante que dijo Nico, que vos lo hiciste el otro día, pero que Nico lo acaba de ratificar. Nadie preguntó si el paciente fue derivado a Bahía Blanca o no. Sí, nosotros fue un tema de protocolo, lo explicaron una vez, ese es el método. Algunos medios colegas se planteaban por qué el parte de prensa venía a mi nombre, y bueno, justamente porque fue el medio quien lo solicitó, y es el medio, yo también lo comparaba con el Honorable Consejo Deliberante. Uno quiere pedir algo, es enviar un mail, entrar por la puerta de derecha, necesito esta información, sello, firma, lo pide y llega a la brevedad. Es así. Sí, yo hago siempre hincapié en esto, ¿no? El periodismo no tiene ninguna prerrogativa respecto a ningún actor de la sociedad, pero nuestra función es informar, y nuestro insumo es la información. Entonces, a nosotros cuando nos restan información, o cuando las redes sociales comienzan, hablando mal y pronto, a encarajinar las cosas porque se empiezan a decir una serie de barbaridades, contrarrestar esa situación de mala interpretación, de verdad torcida, es la información oficial. Sí, por eso nosotros la idea de este protocolo y demás es tratar de ordenar y básicamente de proteger la confidencialidad del paciente, que es otro tema de lo que hablábamos, y en lo que estamos todos comprometidos en la institución, con un compromiso que todos asumimos y firmamos de mantener. Sí, por supuesto. Yo creo que eso es elemental. ¿Usted tiene algo más para agregar, don? No, nada más, Ricardo. Don Montenegro. Bueno, gracias, Nicolás, muy amable, gracias, como siempre. Gracias.